Hasiko gara hitzaldiarekin, ongi etorrian lehenengo, denai, eta pixkat komentatuko dugu, hitzaldia Orereta Palestinarekin elkartea, laguntaldea hori montatu dugula. Eta batez ere izan da, gure taldean, 4 hilabete daramagu taldean Palestinaren aldeko elkartasuneko gauzak egiten eta horrela. Eta gure taldean hasieratik, hemen dagoen gure laguna azaldu zen bileretara, eta orduan, hori ez, ikusten genuen Sahara berria ere egoera, urtezko darama egoera txarrean, eta horren berriro egoera berriuzen batean dago, eta keinu bezala, pentsatu genuen egitea, hitzaldi bat. Orduan horretik komentatu genuen berarekin, eta behar ikusten zuen, egitea, eta, kontaktua jarri ginen Kristinarekin, liburu bat egin duela Sahararen inguruko liburu bat, Sahara herri bat erresistentzian, eta jarri gara berarekin kontaktuan, eta, horretik egin dugu, aprobetxatu hori, alde batetik liburua aurkeztea eta hango egoera, eta jak edakagu gurekin, hobeto ezagutzeko hango zer, ez? Eta hori izango zen. Gero komentatu ere, liburua eta egin duzun liburua horrengo dela salgai eta hori, nahi baduan norbait. Guk ere liburu batzu ditugu Orereta Palestinak egin bezala ere hori daude. Eta gero dago beste elkartea, komentatuko duzut ez, beste Sahara nola da? Oporrak bakean talde bat ere dagoela osatu hemen eskualdean, eta horretan jende bat dago, eta ere karri dute informazio eta gero bukaeran ere komentatuko dute, bale? Entonces un poco, comentaros eso, que la charla esta la hemos montado un poco desde Orereta Palestina, un poquito viendo que, en nuestro grupo desde el principio estuvo Viva, que ha venido al grupo y participa con nosotros, y su familia también nos ha ayudado, al principio nos ayudó mucho haciendo las banderas de Palestina y demás, y hemos tenido contacto con ellos y con ellas, y entonces, viendo en el grupo que el tema del Sáhara también es un tema que ahora también está jodido, lleva muchos años ahí, estancado, pero de nuevo ya sabemos todo lo que ha pasado, y el gobierno español lo que ha hecho con Marruecos y demás, y veíamos que teníamos que hacer algo, podíamos hacer algo, y esta charla la hemos montado como un gesto así, Kenyubat a Sáhara, ¿no? Y también hemos querido hacer estas fechas porque el pasado 27 fue cuando se proclamó la República Saharaui, y es el día 27, el día que lo festejan, lo reivindican, y queríamos hacer alrededor de esas fechas. Vale, entonces sin más, ya está, les dejo la palabra a ellos. Venga. Entzuten da? Entzuten da, bai? Mikrofonoa entzuten da? Bai. Mendikan, hortikan entzuten duen hobeto, baina. Bale. Oso ondo. Eskerrik asko orain bai. Eskerrik asko Oreretari, harreragatik, eskerrik asko bereziki Orereta Palestinarekin, elkartasun taldeari, Aitorri bereziki, eta eskerrik asko, Shukran, Biba Besurri, nola da? Besri. Eskerrik asko ere, Oreretan bizi diren sahararrei etortzeagatik, eta egia da, niri leku guztietan ari naiz esaten Sahara herri bat erresistentzian oso harro nago euskeraz Saharaz idatzitako lehenengo liburua delako kazetaritza kronika bat, Arnas Luzeko kazetaritza, eta herri nabil aurkezten, baina gaur gure artean Biba daukagunez, eta ondo ikusten baduzue hitzaldia gazteleraz egitea pentsatu dugu, hartara berak ere parte hartuko du, bai? Horrek esan nahi du, ni euskeraz hitz egitera ohituta nagoela, eta segurazki gaztelerara pasatzean hitz batzuk ez zaizkida gazteleraz burura etorriko, baina, saiatuko gara gauzak txukun egiten.
Si os parece eso, voy a un poco hacer como un recorrido histórico por la historia del Sáhara hasta la actualidad. Yo le he dicho a Viva que en cualquier momento me puede interrumpir porque igual quiere ya aportar algo, pero en la parte final, Viva, como hemos hablado, ella conoce mejor que yo, por supuesto, la realidad, sobre todo de los campamentos, que es de donde ella viene, donde ha vivido refugiada hasta que vino a Euskal Herria en el 2019, ¿verdad, Viva? Entonces, justo ahora en diciembre también ha estado allí y bueno, pues nos dará un poco pues, la actualidad y cuál es la situación, pues porque no hay que olvidar que el pueblo saharaui también está en guerra, ¿no? Está bien, yo estos días estoy citando mucho, ¿no?, todos los paralelismos que se pueden hacer entre Palestina y el Sáhara, entre dos estados ocupantes como son Marruecos y Israel. Y pues bueno, cuántos paralelismos también históricos, ¿no? Son dos conflictos que vienen desde la época colonial, handik eratorritako gatazkak dira, eta pues, con consecuencias que se están alargando durante generaciones. Por ejemplo, pues en el caso de Viva, ¿no?, que han nacido en un campo de refugiados y que no conocen su país, no conocen el mar del Sáhara, no conocen pues su territorio, ¿no? Y bueno, pues en los dos casos tenemos que hablar pues de los bombardeos que se está haciendo contra la población civil, de los muros de separación, del apartheid que hay en los dos sitios, de esos bombardeos con napalm y fósforo blanco. Y bueno, pues yo también estoy hablando ahora de esa segunda Nakba, ¿no? Ese segundo éxodo. Como sabemos, los palestinos que viven en Gaza se han tenido que desplazar hacia el sur para huir de los bombardeos, a pesar de que siguen bombardeando. Y los saharauis que estaban en los territorios liberados, y ahora vamos a ver algún mapa también, pues con la guerra actual, debido a que Marruecos le compra drones a Israel, con esos drones están bombardeando al sur del muro de separación, y los nómadas que vivían en los territorios liberados pues ahora han tenido que refugiarse también en Argelia, en los campamentos de Tiduz. Bueno, Sahara Arriba de Resistencia no es un libro de historia ni de geopolítica, aunque se habla de todo ello, pero pues para mí este libro es hablar de la historia del Sahara a través de pequeñas historias que son historias de los saharauis, ¿no? He ido dándole voz a ellos. Al final es un pueblo sin voz, es un conflicto silenciado, y lo estamos viendo también con la guerra actual desde noviembre del 2020, que casi no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, yo comienzo este viaje con una mujer, porque la resistencia pues, es parte de la historia del pueblo saharaui, con esta mujer que se llama Embarka Brahim Bumahruta. El Frente Polisario se creó en su casa, y bueno, cuando le saqué esta foto en los campamentos de refugiados, pues tuve claro que iba a ser la portada del libro, ¿no? Por un lado porque por lo que ella simboliza, ella es un mito que está vivo, una leyenda, porque eso, precisamente hace 50 años se creó el Frente Polisario en su casa. Ella vivía en Fuerat, que es una ciudad de Mauritania. Entonces los saharauis, como sabéis, los hijos de las nubes que les llaman, ¿no? Ellos vivían en el desierto como nómadas, y muchos de ellos pues vivían no solo en el Sáhara Occidental, sino en los países de alrededor, incluso en Marruecos, en Argelia. Embarka Brahim y su marido en aquella época vivían en Fuerat, y pues el Frente Polisario ya se estaba creando. Y pues casualmente el Frente Polisario se creó en su casa el 10 de mayo de 1973. A través de, yo siempre digo que hablar con un saharaui es como abrir un libro, y a través de la historia de Embarka Brahim Bumahruta se puede hacer la historia de todo el pueblo saharaui desde el inicio de este conflicto, ¿no? Aquí la tenemos en su jaima, y también tenía claro que esta era la foto porque hay una jaima que es la mayor seña de identidad del pueblo saharaui, ¿no? Es parte de su cultura. Entonces, bueno, pues cuando Embarka me habló de los inicios de la creación del Frente Polisario, inevitablemente me habló de este hombre que veis aquí,
que él es el Wally, otro de los creadores del Frente Polisario. Él es un héroe nacional. Los que habéis estado en los campamentos de refugiados, cuántas fotos, ¿verdad? Viva, hay del Wally en todos los sitios. El Wally murió en la guerra con Mauritania, en los inicios, pero bueno, es un hombre que ha llegado a crear, pues eso, en el imaginario saharaui, se ha convertido en una leyenda, ¿no? Y pues bueno, ahí tenemos, pues era un hombre con mucha capacidad de persuasión, con mucha capacidad, un hombre muy inteligente, con mucho magnetismo. Y pues bueno, ahí lo vemos con los saharauis, ¿no? Cómo captaba la atención de todos. Bueno, pues cuando embarca Brahim Bumbatruta me empezó a hablar de el Wally. Tenemos que hablar, por supuesto, de que estamos hablando que el Frente Polisario se creó cuando el territorio estaba bajo el colonialismo español, cuando el Sáhara Occidental era una colonia española. Y no hay que olvidar que hoy en día el Sáhara Occidental sigue siendo, o sea que España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental. Entonces, cuando ella me empezó a hablar del Wally, me contó una anécdota que a mí me gusta contar, y ella me dijo que en este tren que veis aquí, este tren transporta hierro, es el tren de hierro, hace 600 kilómetros, más de 600 kilómetros, desde la ciudad de Zuerat hasta Nuadhibou, que está en la costa, y en ese... A ver... Juanda. Bueno, tú, Viva, si quieres decir algo, me interrumpes, ¿eh? Mamá. Bueno, pues como decía, en este tren transportan hierro, y cuando el Frente Polisario estaba en células pequeñas distribuidas y trabajando en la clandestinidad, pues embarca con el Wally, fueron en este tren encima del hierro en uno de esos vagones que veis, ¿no? Y bueno, pues son anécdotas que reflejan pues en qué circunstancias se creó el Frente Polisario, y bueno, pues estamos hablando de hace 50 años, ¿no? Aquí tenemos otro gran mito de la historia del pueblo saharaui, otra persona que también está en los campamentos, pues sus fotos en todas las partes, ¿no? Viva, cuéntanos. En los muros de ahí, es muy conocido. Él es Basiri, y hay que decir que Mohamed Basiri, antes de la creación del Polisario, bajo el colonialismo español, los saharauis ya iniciaron un movimiento que se conoce como el movimiento de vanguardia, que es como una especie de movimiento de liberación nacional, que es también el Frente Polisario, es un movimiento de liberación nacional, y este movimiento se creó en el 69, es decir, como 3 años antes del Frente Polisario, y Basiri ya empezó a reclamar a la metrópoli, a España, que pues había que descolonizar el territorio y que los saharauis querían vivir libres, ¿no? De él es la frase el Sáhara es de los saharauis, ¿no? Y bueno, hay que decir que Basiri también se ha convertido en leyenda porque él es el primer desaparecido. Hoy en día hay más de 500 saharauis desaparecidos desde la época del colonialismo español y después de la ocupación marroquí. Y Basiri pues, es el primer desaparecido porque bajo su mandato, cuando él estaba iniciando este movimiento, los saharauis hicieron lo que se conoce como la intifada de Zemla. Es la mayor protesta de la época. En la ciudad de Layún, en el barrio de Zemla, se juntaron por primera vez cientos y cientos de saharauis que hasta entonces estaban en el desierto, y hicieron pues esa intifada para reclamar la descolonización del territorio, ¿no? Ahí vemos una imagen de esa protesta de Zemla, que bueno, es un punto de inflexión en la lucha de este pueblo. Hay un antes y un después en esta protesta de Zemla, y por primera vez un pueblo que era nómada, que hasta entonces estaba pues dispersado por el desierto, se juntó en un mismo lugar para hacer una misma
reivindicación, ¿no? Que era pues querer vivir en libertad. Y ahí es como a muchos saharauis en ese momento, en esa intifada, cuando tuvieron como una conciencia nacional de que eran un pueblo, ¿no? Y que todos juntos tenían que pues luchar, ¿no? por la independencia. Entonces, en esa protesta de Zemla, que por ejemplo en Barca, la mujer que hemos visto en el esto, ella estuvo en esa protesta y me decía que para ella fue un día que nunca va a olvidar, porque vio pues a tantas mujeres con las melfas, a niños, por primera vez vio las banderas saharauis en una protesta con pancartas, pero lo que pasó aquel día de 1970, de junio del 70, es que el gobernador español de la época, José María Pérez de Lerma, mandó a los legionarios dispersar a los saharauis, tiro egin zuten, y se dice, todavía no está claro, porque hay muchos archivos de la época que están todavía sin desclasificar, pero se dice que por lo menos murieron 10 saharauis y algunos de ellos desaparecieron, ¿no? Y entre ellos a Basiri, que lo llevaron a una cárcel y desde entonces no se sabe dónde está. Y eso es bajo responsabilidad española. Eso pasó en la época del colonialismo español. Se dice que Basiri está en las dunas que están cerca de la playa del Ayun. ¿Tú, Viva, quieres comentar algo? Por ejemplo, mi abuelo, el padre de mi padre, en el 76 desapareció. Se separó de mi abuela y mi padre y sus hermanos, y hasta 20 años después, y estos 20 años ellos no sabían si estaban vivos, si estaban muertos, no sabían nada. 20 años después mandaron un listado, los marroquíes, como haciendo un favor de que todos habían muerto, pero no sabemos ni dónde ni cómo. Y eso en muchas familias. Llegaron unos listados que murieron y eso. Eso pasó bajo la ocupación marroquí, sí, Viva, entonces estamos todavía en la parte de cuando cuando estamos en el colonialismo, y luego nos cuentas más porque probablemente en todas las familias saharauis tenéis mártires y tenéis desaparecidos, ¿no? Vale. Bueno, pues simplemente decir pues que España quería trasladar a la península como una imagen un poco idílica de lo que era el territorio, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, postales de la época, Ayun, el Sáhara español, posesiones españolas del Sáhara occidental, los sellos de la época, todo eran pues eso, camellos o dunas o pues eso, una imagen pues bastante idílica cuando ese pueblo nómada que poco a poco también comenzó a ir a las ciudades bajo el colonialismo, estaban totalmente discriminados, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, tenían sueldos totalmente inferiores a lo que cobraban los españoles, los funcionarios que estaban allí. Pero bueno, pues sí que los saharauis también iban atraídos por los recursos que hay en las ciudades, ¿no? Había escuelas, había bares, había pues atención sanitaria. Entonces los saharauis pues también fueron a vivir a las ciudades, y ahí lo que hizo España, como sabéis, se conoce como la provincia número 53. España, para evitar el proceso de descolonización, hizo pues un triquimayu, decir esto es una provincia, esto no es una colonia, y así quería ante Naciones Unidas evitar pues el proceso de descolonización. Por eso tantos y tantos saharauis, cuando vas a los campamentos, te enseñan el DNI que tenían de aquella época. No sé si en tu casa, en tu familia, seguro que conoces, Viva, también a gente que tiene el DNI español, ¿no? Incluso tengo conocidos que ahora mismo están cobrando la jubilación porque llegaron a trabajar en el Sáhara español. Eso es. Bueno, pues aquí tenemos el mapa de aquella época, del colonialismo, el Sáhara Occidental en manos de España y Marruecos en manos de Francia. Marruecos se independizó en el 56 y, bueno, pues ellos también tenían una intención expansionista de crear el Gran Marruecos que llamaban, ¿no? Bueno, este señor, yo siempre digo que los saharauis, todos los saharauis tienen un libro
pero con este señor se podría escribir una enciclopedia. Es, bueno, un señor muy inteligente, también él fue creador del Frente Polisario, siempre le ha tocado estar en la rama política y hoy en día todavía está en el buró político de la Dirección Nacional del Frente Polisario. Como decía este señor, por ejemplo, hay más de 11 desaparecidos en su familia, ¿no? Desde la época de la creación del Polisario, pues la represión ha sido constante. Y quiero que os quedéis con su imagen porque más adelante, cuando hablemos de la guerra, voy a poner la imagen de un hijo de él y quiero que os acordéis de Mohamed, Mohamed Lamin Ahmed se llama. Bueno, pues otra figura, otro referente de esta lucha, que probablemente lo conocéis, Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática. Lo cito a él porque, bueno, antes hemos dicho que el Frente Polisario se creó un 10 de mayo y a los 10 días, el 20 de mayo, hicieron su primera acción armada. Por eso el 20 de mayo es un día muy simbólico, muy importante, ¿verdad?, para los saharauis. Bueno, pues esa acción armada contra la colonia española, contra un puesto de soldados y de legionarios españoles, Brahim Ghali participó en esa primera acción armada y él me contaba que eran cinco guerrilleros y que todos llevaban fusiles, pero de esos 5 fusiles solo funcionaban 2. 3 de ellos ni siquiera funcionaban y a él le tocó llevar uno de esos fusiles que él sabía que eso no valía para mucho, ¿no? Para esa época ya Naciones Unidas estaba reclamando constantemente a España que terminase con la colonización. Ya los países de alrededor, casi todos ya se habían descolonizado. No tenemos que olvidar que el Sáhara Occidental a día de hoy es la última colonia de África. Y entonces Naciones Unidas, para hacer más presión y para ver un poco la realidad, mandó sobre el terreno a 4 beirales, 4 observadores internacionales, para que viesen un poco cuál era la situación en el Sáhara Occidental. Y cuando los saharauis supieron que iban a recibir esa visita de observadores internacionales, pues salieron a todas las ciudades a darles la bienvenida, como veis, con las banderas, para decir: nosotros somos saharauis, esto es nuestro territorio y queremos vivir en libertad, ¿no? Y aquí tenemos pues una imagen de una de esas protestas. Aquí tenemos manifestación con ocasión de la visita de Naciones Unidas. Pues veis las mujeres con las melfas, las banderas, las pancartas, esas banderas viva que seguro muchas mujeres saharauis han hecho en la clandestinidad y que estos días vosotros también habéis estado haciendo banderas palestinas, ¿no? Tenéis experiencia en eso de hacer banderas. Y entre los paralelismos, pues también, ¿no?, cómo se parecen las dos banderas de estos pueblos oprimidos. Quiero decir una cosa también, si has llegado. Mi abuela, que me ha tocado la historia de mi familia. Mi abuela, por ejemplo, que cuando estaba justo la guerra con Mauritania, Marruecos y España, justo estaba España ahí, no se permitían ni banderas ni símbolos del Sáhara. Si te veían con la bandera te podían matar inmediatamente. Y ella fue una de las mujeres que llevó 50 banderas debajo de la melfa. Sí, y pasó por Mauritania y por Marruecos. Y también has hablado antes del Wali. Sí. El Wali se llegó a esconder en su casa, en Mauritania. Sí. Bueno, yo siempre digo que hablar con los saharauis siempre vas descubriendo, ¿no?, cosas, detalles que se pueden utilizar para escribir pues tantos y tantos libros, ¿no? Todos esos testimonios de todos los saharauis han sido testigos de esta barbarie. Bueno, seguimos un poco, viva. Y aquí también pues otro líder del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz. Esta foto se la saqué cuando le hice una entrevista en un hotel enfrente del Congreso de Madrid, del Congreso de los Diputados, justo cuando se cumplían 40 años del Acuerdo Tripartito de Madrid.
Yo creo que fue la última entrevista que dio, para entonces estaba muy enfermo y murió a los 4 o 5 meses, ¿no? Cuántas generaciones ya de saharauis que van muriendo sin ver cumplido el sueño de ser libres, ¿no? Bueno, pues Mohamed Abdelaziz, por supuesto, me hablaba de la primera traición, ¿no? De la traición que se hizo con el acuerdo tripartito de Madrid. Como sabéis, España, en vez de cumplir con la obligación que le impuso Naciones Unidas, que era seguir adelante con el proceso de descolonización, pues España dio el territorio a Marruecos y a Mauritania gracias a esos acuerdos que son totalmente ilegales desde el punto de vista de la legalidad internacional, del derecho internacional. Y pues hablando de traiciones, hay que hablar de que el rey Juan Carlos I, en aquella época príncipe, estamos hablando de la época en que Franco estaba a punto de morir, pues la historia del Sáhara es una historia de traiciones que se concatenan en el tiempo, y es pues un capítulo oscuro, ¿no?, de la historia de España y del franquismo, como otros capítulos que nos ha tocado vivir también en este país. Entonces, bueno, Juan Carlos I fue a Layún a hablarles a los soldados que estaban allí haciendo la mili, entre ellos muchos vascos, algunos están en el libro, he podido entrevistar a algún soldado que le tocó hacer la mili allí, y bueno, él les dijo que estuviesen tranquilos, que el Sáhara iba a ser para los saharauis, ¿no? Y es un poco lo que fue a calmar a los soldados que estaban allí, y se cuenta que bueno, los soldados también se sintieron traicionados, y que cuando dejaron el territorio a finales de febrero, en el último avión que salió, los soldados españoles pintaron en el avión viva el Polisario. Eso se cuenta. Entonces, pues decíamos eso, que España vendió el territorio del Sáhara a Marruecos, y Marruecos pues invadió el territorio por lo que se conoce como la Marcha Verde, pero que para los saharauis es la Marcha Negra. Eso es. Has oído seguramente que... Sí. Cuéntanos algo, Viva. ¿Qué has oído de la Marcha Verde, de la Marcha Negra? Que entró Mohamed El Hassan diciendo que es una provincia marroquí y que iban a volver. Luego también el famoso dicho el que si encontrarais a un español, abrazarlo, si encontrarais otro, matarlo, y a ese otro eran los saharauis, que todavía está grabado. Y luego, pues, eso. Bueno, pues como veis, imágenes de la época de cómo invadieron el territorio. Marruecos desplazó a miles, se dice que 350.000 civiles marroquíes hasta la frontera del Sáhara Occidental. Ahí los vemos con la bandera marroquí, con la imagen de Hassan II, el gran dictador de los años de plomo, y con el Corán en las manos, y por supuesto con la complicidad de Estados Unidos, ¿no? No hay que olvidar que los acuerdos tripartitos de Madrid se firmaron también gracias a la intervención de Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos, que fue parte de esta traición. Por lo que sé yo, que en ese tiempo Marruecos tenían guerra en el país contra el rey. Y Kissinger pues, le aconsejó al rey de Marruecos pues, que hiciera una guerra fuera del país para esto calmar lo que tiene, porque si no lo iban a quitar. Porque no hay que olvidar que en aquella época también en Marruecos había habido varios intentos de golpe de Estado. Bueno, pues aquí tenemos a la población civil marroquí en la frontera con el Sáhara Occidental, acampados para entrar al territorio. Los llevaron en camiones, pero una cosa que no se cuenta y que ha pasado totalmente desapercibida, y es que Marruecos ha vendido esa invasión como una invasión civil, ¿no? Pero verdaderamente fue una invasión militar, por eso la Marcha Negra que dicen los saharauis. Donde están las flechas de color gris son por donde entraron los civiles, y de eso hay varias imágenes porque fue también una marcha mediática donde había periodistas y fotógrafos de todo el mundo cubriendo esa Marcha Verde. Pero donde están las flechas negras, por ahí entraron los militares con tanques, ocuparon todas las ciudades,
y de eso no hay ninguna imagen. Eso fue una marcha silenciosa, la marcha a la ocupación militar, ¿no? Como decía, Marruecos invadió el territorio militarmente y entonces empezó una represión que continúa hasta el día de hoy, casi 50 años después. No sé si conocéis a la mujer que está en esta imagen, ella es Gurutze Irizar, es de Ormaiztegi y ella es enfermera, estuvo en Canarias viviendo y allí conoció al que sería su marido, Mohamed Hakenbared, el padre de sus hijos, y ellos se conocieron justo pues, en Canarias, justo cuando el momento de la ocupación. Y bueno, Gurutze no tuvo ninguna duda en viajar a París, de París a Argelia y de Argelia a Tinduf. De Tinduf entró en el Sáhara Occidental justo cuando esa ocupación llegó, como antes ha dicho Viva, la represión comenzó y Marruecos iba en contra de todos los saharauis, ¿no? Si tenían una bandera, fue el momento en el que el pueblo saharaui comenzó ese éxodo, escapó por el desierto sin saber muy bien a dónde iba, sin saber cuántos días iban a estar de camino, y en ese éxodo, en esa huida hacia el desierto, antes de que Argelia abriese las fronteras, Marruecos bombardeó a la población civil saharaui con napalm y fósforo blanco. Gurutze Irizar fue testigo de esos bombardeos y estuvo como enfermera atendiendo a la población civil. Y bueno, estos días estoy contando una anécdota que me contó, sobre todo por las fechas que hemos hablado, el 27 de febrero, que es un día muy importante porque es el día que se proclamó la República Árabe Saharaui Democrática. Y Gurutze me contaba que bueno, estaban en guerra, ya Marruecos había ocupado el territorio, los hombres estaban en el frente polisario, ella estaba atendiendo a los civiles saharauis que estaban heridos, y me dijo que una noche se encontró con Mohamed, ¿no? Cada uno estaba haciendo sus labores y una noche en medio del desierto, bajo las bombas, se encontraron y Mohamed le pidió esa noche que se quería casar con ella, ¿no? Porque no sabía si al día siguiente iba a estar vivo. Y entonces levantaron una pequeña jaima en medio del desierto, se casaron pues en plena guerra, en plena ocupación, y esa misma mañana en la radio escucharon que se había proclamado la República Árabe Saharaui Democrática, ¿no? Pues como en plena guerra, en pleno éxodo, pues también la vida sigue adelante, ¿no? Y aquí tenemos el mapa de los bombardeos de napalm y fósforo blanco. Hay que decir que Marruecos bombardeó pues esos campamentos cuando el territorio todavía estaba bajo la bandera española. Estos bombardeos fueron en febrero del 76, el 17, 18, 19 de febrero del 76, y la bandera española se quitó del cuartel de Layún el 26 de febrero, la víspera de la proclamación de la República, porque ahí el Frente Polisario tuvo una reacción muy rápida de ver que se bajaba la bandera española y al día siguiente proclamaron la República, ¿no? Y aquí tenemos pues una mujer, esta es Irantzu hemen zaude, Irantzu hau da nere Daklako ama. Esta es una mujer que vive en el campamento de Dakla, que fue testigo de esos bombardeos de napalm y fósforo blanco. No sé, Viva, si tú has escuchado alguna vez, supongo que sí, testimonios de gente, cómo fue ese éxodo, ¿no? de la población civil. No sé si en el caso de tu madre, tu abuela, cómo recorrieron ese desierto, muchas mujeres, algunas embarazadas. Sí, mi padre vivió eso. Se separaron, por ejemplo, mi padre fue con una tía y luego mi abuela con las otras niñas. O sea, la gente iba solo por tu vida y llevaba lo que podían de los niños, y se separaron mucha gente. Y luego, pues eso, como ahora hay familias ahí, o sea, familias nuestras en los territorios liberados y eso.
Y cuántas familias desde entonces que se han quedado separadas, ¿no? Los saharauis que se quedaron en los territorios ocupados, que desde entonces viven bajo la represión. Muchos de ellos huyeron, pero muchos de ellos se quedaron en el territorio y desde entonces, pues cuántas familias están separadas, ¿no? Tú también, Viva, tienes familia en los territorios ocupados. Sí, tengo familia aparte de mi madre y de mi padre, que ahora la única comunicación es el teléfono. Algunos han salido de ahí, pero ya no pueden volver. Bueno, pues hablando de traiciones, no sé si reconocéis, me imagino que sí. Hace poco en un instituto, bueno, algunos del instituto les preguntaba a ver si sabían quién era y no sabían quién es este elemento, ¿no? Felipe González, justo cuando se cumplió un año de los acuerdos tripartitos de Madrid, fue a los campamentos de refugiados, ya Argelia abrió la frontera y los saharauis pues se fueron creando allí lo que hoy en día conocemos como los campamentos de refugiados del Tinduf, y Felipe González pues apareció un día por allí, ya lo veis vestido con la vestimenta tradicional, la darra, y allí dio un discurso y donde dijo esa gran frase que todavía los saharauis no han olvidado, ¿no? Él dijo: yo no os prometo nada, yo me voy a comprometer con vuestro pueblo y mi partido va a estar con vosotros hasta la victoria final. Bueno, pues esas palabras que se llevaron el viento. El Frente Polisario, cuando Marruecos ocupó el territorio, empezó una guerra que se alargó durante 16 años, de 1975-76 hasta el 91. Y aquí tenemos pues los guerrilleros saharauis que, bueno, pues tenían muy pocos recursos, ¿no? Libia, en un momento dado, estamos hablando de la época de la Guerra Fría, ¿no? Donde, bueno, pues estaban los aliados y los enemigos, y Libia en un momento dado empezó a mandar armamento al Frente Polisario, y gracias a ellos, pues bueno, pues el Frente Polisario pues pudo también avanzar, ¿no? En esa lucha, pero bueno, pues al principio los guerrilleros iban descalzos por el desierto. Las mujeres saharauis en los campamentos, que fueron las que crearon los campamentos, empezaron a construir las jaimas primero con las melfas, luego aprendieron a hacer ladrillos de adobe y ellas construyeron pues muchas casas, y ellas estaban prácticamente solas en los campamentos, entonces aprendieron también a utilizar las armas, pues por si en algún momento tenían que utilizarlas, y también para durante las noches estar un poco en alerta, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esta foto es muy icónica, se ha utilizado en algunos libros que están escritos en castellano. Ella es Noina de Gil, pues la vemos con un Kalashnikov en un brazo y con su hija de pocos meses en otro brazo, ¿no? Es la misma mujer, esta foto le saqué en primavera en los campamentos. No sé si conoces a Noina. Ella es la directora de la Escuela Militar de Mujeres. Y las mujeres pues actualmente también se están formando militarmente en la guerra, ¿no? Marruecos subestimó la fuerza de los guerrilleros saharauis. Marruecos pensaba que en una semana pues esos guerrilleros que iban con 4 harapos y que casi no tenían armas, pues que en una semana pues se los iba a hacer desaparecer, pero pues subestimó la fuerza del pueblo saharaui, porque ellos, como me decía este señor, no luchan solo con las armas, ¿no? Tienen un objetivo para luchar que es más fuerte que cualquier otra arma, que es pues la pretensión del objetivo de querer liberar a su tierra, ¿no? Y de ser un pueblo libre. Este señor es el padre de Brahim el Cojo, no, bueno, da igual, no sé si alguien conoce a Brahim el Cojo. Y este señor pues estuvo durante años y años en el frente, y él me contaba pues que fue muy importante conocer el desierto, ¿no? Los saharauis, hemos dicho antes, son los hijos de las nubes, conocen muy bien el desierto y sobre todo saben también orientarse por las estrellas, saben orientarse a las noches, y gracias a eso pues la táctica de guerra del Frente Polisario durante muchos años fue
higadura guerra bat, una guerra de desgaste donde atacaban al enemigo siempre de manera sorpresiva, normalmente al amanecer, y eran ataques muy rápidos y se retiraban muy pronto y pues, se escondían debajo de la arena. Viva, ¿tu padre ha estado en la guerra? No, tu abuelo. No, era muy pequeño, sí, mi abuelo. ¿Y qué te contaba de la guerra? Es el que murió. El que murió en la guerra. Sí, murió. Tengo otro abuelo de mi madre, también murió, pero la que más vivió, ya conocí y me contó, es mi abuela de mi padre. También murió, pero ella fue la que más me contó las historias que yo a vivir y eso. Es la que llevó las banderas. La que vivió las banderas cuando Marruecos ocupó el Sáhara Occidental. Sí. Y llevó 50 banderas debajo de la mesa. Bueno, pues este, por ejemplo, es un guerrillero saharaui que fue herido en la guerra. Una bomba le atravesó la columna vertebral y él hoy está pues inválido. Pero bueno, hay que decir eso, que el Frente Polisario pues cada vez tenía más armamento. Ellos fueron los primeros que utilizaron un esto de guerra, que es poner un Yaortiga Yubat, un lanzador de misiles, en la parte de atrás de un jeep, ¿no? Esa imagen que hemos visto posteriormente en muchas guerras, pues el Frente Polisario fue el creador de ese invento y gracias a ello, pues por ejemplo, derribaron aviones de Marruecos, ¿no? Tenemos ahí una imagen. Y bueno, los que habéis estado en los campamentos de refugiados, todos los que hemos ido a los campamentos hemos estado alguna vez en el Museo de la Resistencia, cerca de Rabuni, donde el Frente Polisario en ese museo conserva todo el armamento que quitó en la guerra a Marruecos, ¿no? Y bueno, pues ahí también vemos restos de aviones, bueno, muchísimo armamento. Y bueno, esta foto la saqué porque, bueno, como veis ahí pone Marquina España, ¿no? Pues en aquella época España daba armamento a Marruecos y entre ellos pues armamento hecho en Euskal Herria, como vemos hecho en Marquina, ¿no? Un mortero. Y Marruecos, como no era capaz de vencer al Polisario, cambió un poco la estrategia y gracias también a otros estados cómplices como Israel o Arabia Saudí y otros Estados Unidos, comenzó a construir el muro de separación. Pero ese muro que divide el territorio en dos y que es el muro militar más grande del mundo de 2.720 kilómetros, ese muro actual lo comenzó a construir en el año 1980 y fue por fases, ¿no? La primera fase es donde pone el número 1, que es el triángulo, digamos, principal del Sáhara Occidental, donde están los mayores recursos naturales. Sabemos que en el Sáhara Occidental la pesca es indispensable, pero ahí en la ciudad de Bukra hay la mayor mina al aire libre de fosfato. Entonces Marruecos lo que se quería asegurar es esa parte del territorio, por eso el primer muro que construyó fue en ese triángulo, ¿no? Luego fue construyendo esos otros muros hasta lo que vemos el muro de hoy en día que divide el territorio y que se terminó de construir en 1987. No sé, ¿alguna referencia sobre el muro, Liva? No. Bueno, pues aquí tenemos a Mohamed Lamin. Este fue el encargado de la logística del Frente Polisario durante la guerra, ha muerto también. Y bueno, él me hablaba de que efectivamente los primeros años tras la construcción del muro, el Frente Polisario pasó por una situación verdaderamente muy, muy dura, ¿no? Porque estaban acostumbrados a la estrategia de hacer ataques muy rápidos y con el muro, pues esa estrategia, esa manera de hacer la guerra de desgaste, pues les dejó descolocados, ¿no? Entonces él reconocía públicamente pues que sí, que los primeros años de la construcción del muro pues fueron años difíciles, pero en un momento dado pues también consiguieron atacar el muro y atravesar el muro, y bueno, pues verdaderamente hubo batallas históricas, ¿no? en aquella época.
él me decía también, me hablaba de la importancia de saber leer el cielo, ¿no? Y saber orientarse por las estrellas, y él me decía que los saharauis no necesitan un GPS para andar por el desierto. Y este es el mapa actual, este es el mapa del Sáhara Occidental, dividido por el muro de separación, y los saharauis en los campamentos de refugiados en Argelia, donde nació Viva. ¿No has conocido tu territorio? No, nunca he estado. Sobre lo que has dicho, que los saharauis no necesitan GPS, me he fijado en esto cuando este diciembre fuimos desde los campamentos a Mauritania, que van de ahí coches de alquiler y van sin GPS, sin nada. Y cuando pasamos por ejemplo, por muros o así, nos enseñan, esos del Sahara, esos de fui una guerra aquí, saben todo. Y el viaje, o sea, no hay carretera ni nada, el viaje dura como un día. Y es interesante eso, que conozcan toda la tierra. Donde nosotros vemos un desierto, pues los saharauis saben interpretar muchísimas cosas que para nosotros solo son, ¿no?, piedras y arena, ¿no? Bueno, decir que en ese muro militar, el muro militar más grande del mundo, está rodeado de minas antipersonas, acumuladas durante tantos años de conflicto. Esta es una mujer saharaui que durante años ha estado limpiando ese territorio al lado del muro de minas. El Frente Polisario, a través de varias organizaciones internacionales como esta, pues han estado desminando todo ese territorio durante años, pero con la guerra actual han tenido que dejar de hacer ese trabajo porque están en riesgo de que un dron les bombardee, ¿no? Y no solo eso, sino que esta mujer me decía que ha sido un poco en balde el trabajo de tantos años de desminado, porque ahora con la guerra otra vez están minando el territorio, y me decía que se necesitarán otra vez siglos y siglos para poder desactivar esas minas. Bueno, hay que hablar hemos dicho que el Frente Polisario y Marruecos estuvieron 16 años en guerra. Marruecos construyó ese muro, pero ese muro tampoco fue suficiente para debilitar al Frente Polisario, y entonces cambió la estrategia y en el 91 firmaron un alto el fuego, un acuerdo del alto el fuego, con la promesa de que se iba a celebrar un referéndum que nunca se ha celebrado. Y hay que decir que durante 29 años es esa época que se conoce como ni paz ni guerra, ¿no? Porque han estado en un alto el fuego, pero la población saharaui sigue reprimida en los territorios ocupados. Eso no es vivir en paz, ¿no? Y hay que decir, pues eso, que en 2020, en el noviembre del 2020, el Frente Polisario decidió volver a la guerra después de que Marruecos, Urratu Gazteleraz, después de que Marruecos incumpliese el alto el fuego, ¿no? Y hay que hablar de Guerguerat. No sé si, Diva, tú nos puedes contar algo de cómo empezó la guerra actual, ¿no? Sí. No tengo bastante información para decir. Bueno, pues aquí son imágenes de Guerguerat. Guerguerat es una zona que está entre el Sáhara Occidental, en el sur del Sáhara Occidental, haciendo frontera con Mauritania, ¿vale? Ahí hay un camino por el que Marruecos durante años ha estado transportando todos los recursos naturales que le expolia al pueblo saharaui. La pesca, los productos agrícolas, tomates, mogollón de productos que Marruecos expolia al Frente Polisario, se transportan, garraiatzen dira por un camino que va hasta Mauritania, y desde ahí se distribuyen por todo África, ¿no?
Entonces, los saharauis empezaron a hacer una protesta en ese punto de Guerguerat porque Marruecos empezó a asfaltar lo que hasta entonces había sido un camino de piedra, que además es una zona desmilitarizada, donde según el acuerdo del alto el fuego, esa zona tiene que estar en manos de la MINURSO. Entonces incumple el acuerdo del alto el fuego en el hecho de estar asfaltando una zona que no es de él, ¿no? Los saharauis empezaron a protestar y Marruecos, pues una vez más, lo que utilizó para dispersar a los saharauis fue tirotear, ¿no? Sacaban atzeko, tiro egin zuten, y pues Marruecos y el Frente Polisario, viendo ya que eso era ya otro incumplimiento todavía más flagrante, más grave, de tirotear a la población civil saharaui, el Frente Polisario, después de 29 años respetando el alto el fuego y después de agotar todos los cartuchos por tener fe en que la comunidad internacional iba a poner una solución a este conflicto, pues decidió volver a la guerra en noviembre de 2020. Y esta guerra silenciada, de la que apenas sabemos nada, pues hay que decir eso, que en los territorios liberados, en las que están a manos del Frente Polisario al sur del muro de separación, pues todavía había miles de saharauis que conservaban ese modo de vida tradicional, que es vivir como nómadas, ¿no? Vivir con las jaimas, con los camellos, los dromedarios, moviéndose por el desierto, bajo las nubes. Y pues esta pareja, por ejemplo, fue una de esas saharauis que han vivido siempre como nómadas, ¿no? Esa manera de vivir tan propia del pueblo saharaui. Bueno, pues esta pareja tuvo que huir en esta guerra porque fueron bombardeados desde un dron durante 8 días, mataron a sus dromedarios, se refugiaron en una cueva. Y bueno, pues en un momento dado ya decidieron huir y ir a los territorios, a los campamentos de refugiados en Argelia, huyendo de los drones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un ataque con drones. Como decía al principio, Marruecos compra drones a Israel y a Turquía sobre todo, y pues esos drones no distinguen cuando están bombardean todo lo que se mueve, ¿no? Bien sean militares, civiles o cuántos también animales están muriendo, ¿no? No sé si tienes alguna referencia de esta guerra actual, Viva, si has conocido a algún mártir de esta guerra. Sí, esta guerra empezó el 13 de noviembre de 2020. Como otra vuelta a las historias que yo solo escuchaba cuando era pequeña, porque yo no vi nada de la Primera Guerra. Y ahí pues empezamos hasta el día de hoy, llegamos todos los días, llegamos a recibir noticias de mártires. Y Marruecos no reconoce que es una guerra, pero es una guerra. Todavía estamos con ellos. Ahora mismo ya no hay nada, no hay gente que vive en los territorios liberados por culpa de los drones que les echan. Yo encontré cuando fui esta vez a unos compañeros que eran míos, de mi edad, del 2003, porque ahora todos están en la mili, pequeños, mayores, todos. Todos se han unido al Frente Polisario porque todos los jóvenes quieren participar en la guerra, ¿no? Eso es. Y me han contado pues historias que han vivido, por ejemplo, que han visto los drones caer y esto. Así está la cosa. Porque eso, se habla de que esta es una guerra de baja intensidad, pero todas las guerras son guerras, en todas las guerras hay muertos. Como dice Viva, Marruecos no reconoce sus muertos, como no reconoce que hay un conflicto con el Sáhara, y una de las consecuencias de esta guerra precisamente está siendo esa, ¿no? Que está desapareciendo el modo de vida saharaui que han estado conservando hasta el inicio de esta guerra en los territorios liberados, viviendo como nómadas, ¿no? Con todo lo que eso significa de dejar de vivir con toda esa sabiduría, esa forma de vida, con toda esa etnografía y antropología que hay detrás de todo eso, ¿no?
Bueno, aquí tenemos una familia de mujeres mártires, de fallecidos, una familia, la mujer que está anciana que está en el suelo, se llama Maluma. Cuando estuve con ellas, pues esa mujer estaba más cerca ya de la muerte que de la vida. Y Maluma ha visto morir a 2 de sus hijos en la guerra. El primero en la primera guerra, en la guerra que duró durante 16 años, y el segundo en la guerra actual, que precisamente fue bombardeado por un dron, ¿no? Y sus hijas, que son las que están detrás de ella, pues también sus maridos, todos sus maridos han fallecido en la guerra, son mártires. Estos son los testimonios que vas escuchando en los campamentos de refugiados de Jaima en Jaima, testimonios tan duros. Y este es el chico que os decía antes, que quería que recordaseis la imagen de ese señor con el turbante, con el Elzam. ¿Lo digo bien? Mohamed Lamin Ahmed, antes os decía que más de 11 familiares de él han muerto en este conflicto, y este chico que veis aquí se llama Otman y era su hijo pequeño, ¿no? Y esta imagen está sacada el año pasado en la celebración del 50 aniversario del Frente Polisario, de la creación del Frente Polisario, en los actos que hicieron en los campamentos, Otman con la bandera saharaui, y él murió en la guerra en noviembre pasado. Y aquí tenemos pues los campamentos Muhayamat para los saharauis, donde llevan pues casi 50 años. Lo que se supone que iba a ser una situación provisional, pues se está alargando durante años y años en el desierto de los desiertos, en la Hamada. Lo que significa nacer en la Hamada y vivir allí, conocer el día a día. Yo hablo de mi historia. Por ejemplo, yo desde que abrí los ojos, todo lo que yo escuchaba pues desde pequeña, la guerra, todos los niños saharauis conocen la guerra, cómo funciona, sabemos porque nos ha tocado de nuestras propias familias. Por ejemplo, tú preguntas por tus abuelos, por tus tíos, y es muy difícil vivir ahí la situación. Y eso que lo he visto ahora en diciembre también a nivel escolar, nivel de educación. No importa que tengas certificados, diplomas, universidades, pero no vas a trabajar, ahí no hay trabajo y no hay futuro. Y la gente, pues la única solución que nosotros vemos es volver a nuestro país. Y pues allí lo que tienen es el cielo y la tierra, ¿no? Hay poco más, los días son prácticamente iguales y no hay mucho que hacer más que ver pasar el tiempo, ¿no? eso es. Hay que decir que a pesar de todo ello, el Frente Polisario ha construido un Estado en el exilio, ha creado un gobierno en el exilio. Hay que decir que cuando se creó el Frente Polisario, casi todos los saharauis eran analfabetos. En Barca Brahim Bumahruta y Mohamed Lamin, los creadores del Polisario, me decían que, pues, que en esos inicios, cuando tenían que escribir algo o tenían que leer algún documento, pues que apenas había saharauis, ¿no?, que sabían escribir o leer. Y hoy en día en los campamentos de refugiados hay que decir que tanto la educación como la sanidad son universales. Todos los niños y niñas saharauis saben leer, van a la escuela, y ese es tu caso, ¿no, Viva? Sí, Argelia nos da el sistema educativo, todo, pero lo que pasa es que no hay trabajos, no hay nada. ¿Hasta qué edad estáis en las escuelas? Porque luego vais a Argelia o a Cuba, ¿no? Sí, hasta que llegas al cuarto de la ESO. Luego está en el 12 de octubre, ¿conoces? Luego ahí puedes seguir a estudiar bachillerato, y luego ya después para la universidad no hay, ahí tienes que ir a Argelia, la capital. Y decir también que en las escuelas saharauis aprendéis también español como segunda lengua, ¿no? Sí. Además del Hassanía. Sí, empezamos en primaria, estudiamos árabe y español. Luego en la secundaria francés y inglés también.
Bueno, pues también me gusta hablar porque seguramente que habéis estado aquí, algunos habéis estado en los campamentos y cómo también los campamentos se han ido transformando, Viva, porque no tiene nada que ver los campamentos cuando tú naciste y los campamentos ahora, ¿no? Claro, ¿Cómo han cambiado? muchísimo. Pero no avanza mucho la situación. Han cambiado, por ejemplo, hay más oportunidades de que, pues, que la gente estudie, porque antes no todos podían estudiar por situaciones familiares, porque, como te digo, muchos han perdido a sus familiares, entonces no podías seguir tú ahí. Por ejemplo, si tienes solo una madre, no ibas a ir a Argelia y dejarla ahí sola. Ahora, por ejemplo, hay más oportunidades porque hay más colegios, más... ¿cómo te explico? Más Recursos. Eso es, más recursos, pero todavía no lo suficiente para hacer una vida. Bueno, también hay que decir eso, que muchas familias en los campamentos ya casi todos tienen a alguien viviendo en la diáspora, en Europa o en Mauritania, y que eso pues también permite que siempre han estado viviendo y viven, o malviven o sobreviven, gracias a la ayuda internacional, pero pues que las familias, los familiares que están en la diáspora pues también envían allí cosas. Eso también está creando pues como diferencias entre las familias, ¿no? Antes nadie tenía nada, pero ahora tienen muy poquito, pero unos tienen más que otros. Y también hay que decir pues que antes no había carreteras, hoy en día hay electricidad, hay carreteras, hay agua donde se reparte el agua, pero bueno, también hay que decir que el reparto de la alimentación internacional pues se va reduciendo todos los años y que Saskia, esto ¿cómo se llama lo que recibís cada familia con los alimentos? Cada familia en los campamentos reciben de la ayuda internacional. Chousia. Sí. ¿Y qué hay en esa entrega? ¿Qué os reparten de la ayuda internacional? Aceite, legumbres, arroz, comida. Bueno, pues la ayuda internacional es muy escasa y además pues provoca muchos problemas de salud, ¿no? Porque la malnutrición pues es muy grande. Y también pues sabemos cuando los niños saharauis vienen en el programa de Oporrak Bakean aquí, pues bueno, vuelven con 3 o 4 o 5 kilos más, ¿no? Porque pues allí la alimentación deja mucho que desear. A mí también me gusta hablar de las contradicciones de los campamentos, porque son las contradicciones que estamos viviendo también en este mundo un poco loco. Pero bueno, pues hoy en día también en los campamentos de refugiados, en esa transformación que están viviendo, pues podemos encontrar, por ejemplo, clínicas privadas o farmacias, ¿no? Cosas que hace unos años no se veían, o pizzerías, o bueno, antenas parabólicas, por supuesto, para ver la tele. Todos los saharauis tienen teléfono móvil. Y a mí lo que me llamó, hay también pues, pequeños supermercados de Eroski, por ejemplo, y lo que me llamó a mí la atención especialmente en el último viaje que hice es que hay esto de Amazon, para recoger los paquetes de Amazon, ¿no? Un biltegi batzuk, unos buzones para... Bueno, pues es el mundo globalizado, ¿no? Y me gusta poner esta fotografía de los campamentos de refugiados para hacer un poco también de autocrítica. Esta foto, como veis, donación de Solidaridad Práctica Suecia, es una lata de sardinas, y yo siempre digo que probablemente esas sardinas son sardinas que Marruecos ha pescado en el Sáhara Occidental, en las aguas de los saharauis. Les han quitado las sardinas y esas sardinas hacen un viaje que es muy surrealista, ¿no? Que es desde el Sáhara ocupado, Marruecos las lleva a Europa, y desde Europa, que somos tan solidarios, pues mandamos esas latas de sardinas también desde el País Vasco a los campamentos de refugiados. Y qué bien que hagamos eso. Gracias a eso los saharauis de vez en cuando, muy poco, pero comen pescado.
Pero utilizo esto para hacer autocrítica, para decir que este conflicto, el origen de este conflicto es político y que la solución a este conflicto tiene que estar en la política y que es muy importante incidir políticamente y no solo pues ser tan solidarios, que también hay que serlos, pero bueno, pues quiero hacer un poco de reflexión, ¿no? Porque esto está claro que el Sáhara Occidental es un conflicto que lleva más de 50 años y que se puede resolver en 2 minutos, y es tan sencillo como aplicar la legalidad internacional y las cientos de resoluciones de Naciones Unidas donde se dice que el pueblo saharaui tiene derecho a un referéndum, como lo tienen todos los pueblos, ¿no? No sé si quieres hablar un poco de eso, Viva. De eso que ha cambiado muchísimo, pues estos puntos que has mencionado, sí, mucha diferencia. Y de la hipocresía, ¿no?, a nivel internacional, de que este es un conflicto que no se está resolviendo, ¿no? Bueno, pues para ir terminando, y luego os dejamos también que participéis, antes hemos dicho que que Marruecos ocupó el territorio del Sáhara Occidental. Muchos saharauis huyeron por el desierto hasta Argelia, hasta los campamentos de Tinduf, pero muchos otros, miles de ellos, se quedaron en las ciudades del Sáhara Occidental bajo la ocupación marroquí, donde viven desde hace 50 años bajo una represión total. Hay que decir, como decía Viva antes, esas banderas saharauis, ¿no?, que llevó su abuela, esas banderas siguen siendo hoy prohibidas en el Sáhara Occidental. Todas las señas de identidad de la cultura saharaui están prohibidas en el Sáhara Occidental. El hasanía, la música saharaui, la poesía saharaui, todo está absolutamente prohibido. Y pues en la clandestinidad el pueblo saharaui sigue en resistencia, ¿no? Hay que decir que la tortura es sistémica, endémica, que a pesar de que pues eso, las libertades están totalmente negadas, la libertad de expresión, la libertad de reunión, hay que decir que el Sáhara Occidental es un agujero negro para los informadores, para los periodistas. Es prácticamente imposible entrar al Sáhara ocupado. Siempre son expulsados los periodistas o los miembros de ONGs o diferentes observadores que quieren entrar al territorio, son expulsados sistemáticamente por Marruecos. Y Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, tiene un dossier donde se dice eso, ¿no?, que es el desierto de los desiertos, porque el bloqueo informativo es total. A pesar de eso, hay grupos como Equipe Media saharauis que están haciendo pues la labor de periodistas para hacer llegar la información, y pues a pesar de eso, de que salen a las calles a protestar y a grabar esto, pues se juegan la vida, ¿no?, por hacer ese trabajo. Y aquí pues hablar de eso, de la resistencia del pueblo saharaui, de las mujeres saharauis, que son las primeras en sacar esas banderas que hacen en casa, en la clandestinidad, sacarlas a la calle para reivindicar sus derechos, ¿no? Y hay que decir, antes hemos visto la protesta, la primera intifada de Zemla en el 70, y esta fue la última gran intifada del pueblo saharaui en el campamento de Gdeim Izik, en las afueras de Laayoune, en el 2010, en otoño del 2010, los saharauis crearon un campamento en medio del desierto donde construyeron más de 7.000 jaimas y se reunieron más de 20.000 saharauis reclamando su libertad, sus derechos. Hay que decir que para Noam Chomsky, por ejemplo, este fue el inicio de lo que posteriormente se conoció como las primaveras árabes, donde, como sabéis, pues de país en país los pueblos fueron pues haciendo un grito, ¿no?, de libertad en Túnez, en Egipto y en muchos otros países. Y según Noam Chomsky, pues el inicio de esas revoluciones estuvo en este campamento de Gdeim Izik, que Marruecos, una vez más utilizando la fuerza, destruyó en muy pocas horas, y todos los saharauis que estaban allí reunidos pues tuvieron que huir. Aquí tenemos familiares de los
del campamento de Ekdeinisik, a los supuestos organizadores de ese campamento, los juzgaron en Marruecos sin ninguna garantía, un juicio que fue totalmente ilegal desde todos los parámetros internacionales, y algunos de esos jóvenes que siguen hoy en la cárcel, muchos de ellos los condenaron a cadena perpetua. Los familiares de estos presos que están aislados en las cárceles marroquíes tienen que recorrer miles de kilómetros para poder visitarlos. Y aquí tenemos ese mar de jaimas, la jaima como símbolo de la saharaui, de la lucha saharaui, en Ekdeinisik, donde muchos saharauis por primera vez se sintieron libres. Este es Hassan Alia, no sé si conocéis, es un saharaui que vive en el País Vasco. Él fue uno de los organizadores de ese campamento de Ekdeinisik, y él me decía que por primera vez se había sentido libre en ese campamento. Él nació en el Ayun y está implicado en la lucha de su pueblo desde muy joven. Ha sido torturado en las protestas. Él también me hablaba de el sentimiento que tuvo la primera vez que cogió una bandera saharaui, y sabiendo que eso le podía costar ir a la cárcel, pues el sentimiento de poder de poder agitar la bandera, ¿no? Y aquí tenemos pues activistas de derechos humanos en los territorios ocupados que, a pesar de la represión, pues están dando su vida para seguir con esta lucha. Aquí tenemos a Brahim Dahan. Él fue el primer activista en crear una asociación de derechos humanos, la ASVDH. En Rentería le hicieron un homenaje hace unos años. Y pues Brahim Dahan, como muchos otros, ha estado muchos años en la cárcel, la primera vez 4 años en la cárcel, con los ojos tapados, las manos atadas y torturado una y otra vez, ¿no? Aquí tenemos otra gran activista saharaui, Aminatou Haidar. Esta foto se la saqué cuando le hice la primera entrevista en Chillidaleku, le dieron un premio en Euskal Herria, y esta mujer pues también estuvo en la cárcel, ha estado varias veces en la cárcel, torturada, se le conoce como la Gandhi saharaui. En enero le hice la última entrevista y ella me decía que solo una cosa va a conseguir que ella esté en silencio, y es la muerte. La muerte solo la va a silenciar. Ella sigue siendo la voz del pueblo saharaui y da conferencias por todo el mundo, ¿no? Se ha convertido símbolo de la lucha. Aquí tenemos a Aminatou Haidar pues en una imagen de 2005, en otra intifada, pues totalmente torturada, ¿no? Aquí tenemos otro gran activista, Mohamed Dadak. Él se le conoce como el Mandela saharaui, estuvo 25 años en la cárcel y estuvo muchos años en el corredor de la muerte sin saber si esa noche iban a ir a su celda, lo iban a sacar al patio y lo iban a fusilar, ¿no? Y termino este recorrido, hemos empezado con una mujer, Embarca Brahim Bumahruta, y terminamos con otra gran mujer, Sultana Haya, otra activista saharaui, que se ha convertido en símbolo de la lucha. Yo siempre digo que las mujeres saharauis son el paradigma de la dignidad, y esta mujer, en esta última guerra, la represión todavía se ha acrecentado. Los activistas saharauis están sitiados, casi, bueno, sus casas están controladas, todos sus movimientos, y los gendarmes y los paramilitares marroquíes sitiaron la casa de Sultana Haya en Bojador. Estuvo 557 días y noches que no podía salir de su casa, totalmente rodeada. Los paramilitares y los gendarmes entraban continuamente a su casa, le rompieron todo, le quitaron la luz, no dejaban acceder a nadie a la casa. A ella la golpearon, la torturaron, la violaron, a ella y a su hermana, Wara, delante de la madre de ambas. Y a pesar de eso, Sultana Haya todos los días salía al tejado, a la azotea de su casa en Bojador, con la bandera saharaui a hacer
el signo de la victoria, ¿no? Pues bueno, esto es un recorrido desde una mujer en Barca Brahim Mumbagruta hasta otra mujer, pues para hablar de esas mujeres, viva que sois ejemplo, las mujeres saharauis, de esta lucha de resistencia también en los campamentos de refugiados. Yo quiero hablar sobre los territorios ocupados. Los chicos y chicas que están ahí no reciben la misma educación que los marroquíes. No les dejan llegar a un nivel donde ellos, por ejemplo, podrían en algún momento defender el Sáhara. Podrían tener primaria, secundaria, sí, y hay unas familias reconocidas que son como traidores, que tienen que tener la bandera de Marruecos, la foto del rey en casa, cobrar más que los marroquíes que vienen aquí a pedir ayudas y todo. Los saharauis o marroquíes que se hacen pasar por saharauis para vivir ahí son unos de los más ricos, y los saharauis otros que quieren o intentan salir a hablar del Sahara o las manifestaciones no reciben la educación suficiente como los otros. Incluso les facilitan tener más drogas y alcohol. Eso lo que cuento es por lo que me contaron familiares que tengo que viven ahí. Ahí les facilita mucho eso, lo de alcohol y drogas, para hacer que, pues eso, que no se concentran en la causa, alejarlos lo más posible que puedan. Pues sí, efectivamente, como dice Viva, los saharauis están discriminados en todos los aspectos de la vida, en el ámbito laboral también, y desde niños es algo que sufren en las escuelas. Los profesores marroquíes, pues eso, los tienen en la última fila, les ponen malas notas simplemente por ser saharauis, ¿no? Y eso es algo que se repite a medida que van creciendo, discriminados, dificultades para acceder al mundo laboral, y bueno, pues es que están totalmente discriminados en todos los aspectos de la vida. Justo hace poco salieron a hacer manifestaciones los jóvenes de ahí porque querían trabajar. Algunos tenían pues diplomas y así, querían trabajar, diciendo es mi país y ¿dónde voy a trabajar si no trabajo aquí? Y no les dejaban. Si no es una persona que ellos la tienen bajo mano, que no va a salir, que no va a hacer nada, que estén contra ellos, no la dejan trabajar. Y depende de qué trabajo. Y luego, como dice Viva, todas las facilidades para los colonos marroquíes, que cada vez son más, es otra guerra, ¿no? Para desorekatzeko, para desequilibrar, ¿no? la población autóctona de saharauis. Hoy en día son mucho más los colonos que viven en los territorios ocupados que la población autóctona, y se les da todo tipo de facilidades, se les da vivienda, se les reparte cosas gratuitamente. Sí, y justo hace poco celebraron eso que llaman ellos Marcha Verde, que trajeron a unos marroquíes vistiendo vestimenta saharaui, con banderas marroquíes y celebrándolo en el avión. Bueno, pues esta es un poco el camino del pueblo saharaui, y a mí me gusta terminar, luego si quieres Viva hablamos de otras cosas, pero para dar un poco un cierre, siempre me gusta, pues bueno, cerrar con algo esperanzador, ¿no? El pueblo saharaui es un pueblo en resistencia, es algo que tengo claro. Todos los saharauis, a pesar de que algunos aceptan el soborno marroquí, y esa es otra estrategia, pero son pocos. ¿Cuántos saharauis siguen en resistencia? Y me gusta citar una cita, una leyenda del pueblo saharaui, esa era Sarbat, que dice que todo el que sabe esperar, a todo el que sabe esperar le llega la sombra. ¿Cómo se dice en Hassanía? Bueno, yo no lo voy a repetir. Pues eso, ¿no? A todo el que espera le llega la sombra. La sombra en el desierto es todo. Y también me gusta terminar con una frase de Ahmed Buhari. Ahmed Buhari fue el delegado del Frente Polisario en Naciones Unidas,
murió también hace unos años en Bilbao, y él repetía mucho una frase que se ha convertido, para mí resume muy bien la identidad del pueblo saharaui, ¿no? Y él decía: el que crea que el pueblo saharaui va a ser víctima del tiempo no conoce, ay, esto nunca me sale en castellano, no conoce izaera, basamortuaren izaera. El ser del desierto. Eso es, ¿no? No conoce lo que es el desierto, ¿no? La identidad del desierto. Uste dutenek Sahararrak denboraren biktima izango direla, ez dute basamortuaren izaera ezagutzen. Eta horrekin amaitzen dugu, eskerrik asko zuen arretagatik. Mila esker, shukran. Algunas palabras de vida para terminar. A ver cómo se siente ella. Pues muchas gracias a Orereta Palestina y gracias a ti, Cristina. Y nada, viva el Sáhara. Ahora,